Si sufres crisis de pánico o alguien cercano a ti sufre crisis de pánico, este video te va a servir para saber cómo manejarlo de una manera profesional. Aún así, una de cada 3 personas va a tener crisis de pánico en su vida, así es que vale la pena revisarlo. Bienvenidos al Diván, el canal que une la psicología con la sabiduría oriental. Mi nombre es Adnan Singh Javier Betancourt, soy psicólogo transpersonal y experto en psicología yógica. Como te mencionaba en la introducción, una de cada 3 personas va a tener crisis de pánico en su vida. Eso es lo que dicen los números. Quédate por favor hasta el final del video porque al final te voy a entregar 2 ejercicios muy sencillos de respiración que sirven para poder manejar y tratar la crisis de pánico. Este video está principalmente enfocado en el manejo personal. Eso significa no está enfocado en poder asistir a una persona que tiene crisis de pánico en un momento, sino para que una persona pueda manejar de mucho mejor manera sus crisis. Por supuesto que esto sigue siendo de utilidad para ayudar a otro, no en el momento, pero sí es una información muy útil. Así que si tienes a alguien cercano que tiene crisis de pánico, lo puedes ayudar compartiéndole este video y explicándole también lo que vas a aprender hoy en día. La causa de las crisis de pánico, según la psicología yógica, lo cual difiere en la visión que tiene la psicología occidental al respecto, la causa es la saturación del subconsciente y eso está producido por el estrés. Cuando hay demasiado estrés, sobre todo estrés emocional, el subconsciente se empieza a saturar y saturar y saturar de información y cuando llega a su límite, entonces se desborda. Ese desborde del subconsciente, una de sus manifestaciones puede ser la crisis de pánico. Entonces, con eso ya tenemos una luz de qué es lo que necesitamos hacer. Necesitamos liberar de nuevo el espacio del subconsciente y bajar la presión emocional que estamos viviendo en ese momento. Para mí es una explicación mucho más clara, mucho más directa, mucho más relacionada a cómo uno vive una crisis de pánico, porque es habitual que uno está viviendo un momento de gran estrés y uno siente que la presión está creciendo, está creciendo, está creciendo y en algún momento de pronto uno se siente colapsado. Si es que una de cada 3 personas tienen crisis de pánico en su vida, quiere decir que no es que hay que tener una condición especial para la crisis de pánico. No es que una persona tenga que tener algo averiado o tener una enfermedad muy grave mentalmente y por eso tiene crisis de pánico. No, sino que la crisis de pánico es algo que está ahí, que puede suceder, porque a veces sencillamente nos sentimos sobrepasados por la vida. Eso es todo. Lo bueno es que existe manera en la cual lo puedes manejar y a través de las técnicas yógicas es bastante fácil de hecho manejarlo. He escuchado con técnicas de psicología más normal, más tradicional, personas que han incluso pasado 3 años, 3 años y medio en tratamiento por la crisis de pánico. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la psicología yógica. En 2, 3 meses debería estar ya fuera de eso, si es que sigues el tratamiento de manera estricta. Obviamente, no podemos en este video explicarte todo el tratamiento, pero sí podemos explicarte algunas cosas que te pueden servir y quizás con esos detalles es suficiente para que puedas mejorar mucho o incluso salir de las crisis de pánico. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Lo más importante de entender para tratar la crisis de pánico es que existen 3 momentos diferentes en el tratamiento: antes, durante, después de la crisis de pánico. Esto es esencial, esto es algo que no se nos puede olvidar, porque cada uno de estos momentos tiene un manejo que es diferente. Antes de la crisis de pánico, el enfoque está en no permitir que la crisis siga subiendo. Comenzó la angustia o comenzaron los primeros síntomas y no quieres entrar en una crisis de pánico propiamente tal, con todo lo que tiene una crisis de pánico. ¿Cuáles son esas cosas que tiene la crisis de pánico? Para otro video, porque no queremos hacer videos tan largos que uno se quede dormido. Pero esa información es muy fácil de buscar. Si es que tú googleas síntomas crisis de pánico, te va a salir la lista y cuántos de ellos necesitas tener para pensar si esto ya sí es una crisis de pánico. Pero lo que es importante entender en este caso es que en el momento justo antes de que te viene una crisis de pánico, en ese momento necesitas manejar la angustia para que no siga creciendo. Por ejemplo, puedes empezar a sentir que empiezas a sentir calor. Eso es un síntoma muy habitual
de una persona cuando le va a dar la crisis. Empiezan a sentir que la temperatura sube, algunas personas incluso lo sienten de abajo hacia arriba, casi como un nivel de agua que va subiendo, y sienten un calor muy fuerte. Eh, o empiezas a sentirte raro, sencillamente, como que la realidad está extraña y tú sabes que eso es que te va a venir una crisis. Eh, Puedes sentir también eh, presión en el pecho, puedes sentir, es diferente en cada persona, pero hay algunas que son muy clásicas. La cosa es que cuando empiezas a sentir esos síntomas es hora de actuar y no permitir llegar a una crisis. Y eso se puede hacer. Con técnicas de respiración es lo más sencillo. ¿Cuál es la lógica? La crisis de pánico está sostenida a través de la hiperventilación. Lo mejor que puedes hacer en una crisis de pánico es manejar tu respiración. Entonces, estamos justo previo a la crisis de pánico. Lo que queremos hacer es no entrar. ¿Qué significa esto? Esto no es un tratamiento. Lo que tú haces para no entrar en la crisis justo antes, cuando sentiste los primeros síntomas, eso no es un tratamiento. Estás sencillamente previniendo no llegar a esos niveles de angustia que son tan tremendos. Eso es todo. Al final del video, una de las técnicas que te voy a dar es para manejar eso y es muy simple y muy efectiva. Segundo momento, cuando estamos en la crisis de pánico misma, durante la crisis de pánico. Esto tampoco es tratamiento. Sé que tú estás manejando la crisis en sí, eso no va a prevenir que no te vengan crisis a futuro. Eso lo que va a hacer es sacarte lo antes posible de ese estado. Cuando tú estás atendiendo a una persona que está en crisis de pánico, ni siquiera sabes si es que lo vas a poder lograr, si es que puedes tú sacar a una persona de ahí. Incluso si tú tienes algunas herramientas para manejarlo, nunca sabes a ciencia cierta si es que lo que tú estás haciendo va a ser lo que te va a sacar de ahí. Una de las cosas que quieres hacer en ese momento, porque no tienes realmente un control total si es que puedes o no puedes salir de eso, son cosas para calmarte. Y eso parte, por ejemplo, con entender que eso pasa, que es una crisis de pánico. Si es que tú entiendes cómo funciona una crisis de pánico. Por ejemplo, una crisis de pánico tiene su pic máximo a los 10 minutos y la duración habitualmente hasta 20 minutos y máximo media hora. Eso es lo habitual. Quizás algunos de ustedes han visto crisis de pánico más largas que eso, existen. Pero por regla general, el pic sucede a los 10 minutos y a los 30 minutos se pasa la crisis de pánico. Esa información, por ejemplo, ya puede ayudarte a que dure menos. ¿Por qué? Porque sabes, ok, no me estoy muriendo, no es un ataque al corazón, no me estoy volviendo loco o loca. Esto se va a pasar en 20 minutos, máximo media hora, voy a estar fuera de esto. Todo se trata en ese momento de calmarse. Puedes usar técnicas de respiración en ese momento o puedes usar muchas otras técnicas. La lógica va a ser no, no seguir hiperventilándote. Todo el mecanismo, y eso también lo vamos a ver en un video aparte, está sostenido por la hiperventilación. Los síntomas de la crisis de pánico, prácticamente todos, están relacionados con el hecho que te estás hiperventilando. Entonces hay que manejar eso. ¿Qué es lo que sirve específicamente? No hay una respuesta neta para eso. ¿Por qué? Porque son cosas que te tienen que calmar y además sacarte de la hiperventilación. Y hay cosas que, aunque sean muy buenas para no hiperventilarte, quizás te angustian si es que las haces. Entonces tienes que descubrir qué es lo que mejor funciona para ti. Entonces sencillamente te voy a dar algunos ejemplos. Hay personas que hacen ejercicio. Sí, ejercicio. En medio de una crisis de pánico. Se ponen a correr en el lugar y tratan de cansarse muy rápido, por ejemplo. Funciona fantástico. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene hiperventilación, quiere decir que hay más oxígeno del que debería estar circulando por tu cuerpo y cuando haces ejercicios, todo tu cuerpo empieza a gastar mucho oxígeno. Entonces baja la hiperventilación y los síntomas empiezan a ceder. Otra cosa que la gente hace es darse una ducha fría. ¿Has visto cuando tú te duchas con agua muy helada que tu respiración cambia? Bueno, eso sirve porque cambia tu respiración, entonces la hiperventilación empieza a irse, entonces los síntomas empiezan a bajar. Eh, Respirar dentro de una bolsa, me acuerdo que eso salía mucho antiguamente, quizás todavía, yo no lo sé, en los dibujos animados, por ejemplo, o en algunas series quizás de televisión,
que había una persona que estaba con mucha angustia y ponía una bolsa cubriendo la nariz y la boca. Es importante que tiene que cubrir las dos cosas. ¿Por qué sirve? Porque cuando estás respirando ahí, obviamente empieza a bajar la concentración de oxígeno dentro de tu cuerpo, porque estás respirando tu propio dióxido de carbono. Entonces, sirve. Por supuesto, repito, hay que tener criterio, hay que ver qué es lo que sirve para ti. Quizás, por ejemplo, cubrirte la nariz y la boca con una bolsa de papel te va a angustiar. O hacer ejercicio te va a angustiar. O controlar la respiración es algo que te angustia mucho porque uno está hiperventilándose porque siente que necesita traer mucho aire hacia el interior, entonces al final en vez de calmarte te está angustiando, entonces no te está sirviendo. Las cosas que acabo de mencionar, ¿sirven? Sirven, pero tienes que ocuparlas con criterio, entendiendo qué cosas de estas que sirven son cosas que a ti personalmente no te traen más angustia. Y entonces ahí te puedes poner creativo sobre cómo se maneja la hiperventilación. He escuchado gente incluso que solo aguanta la respiración. Tiene crisis de pánico y la aguanta, aguanta, aguanta y una vez que aguantan la respiración ya le bajan los síntomas y se le van. ¿Por qué? Porque no están tirando más oxígeno hacia adentro. Es una versión extrema. Te la pongo de hecho como ejemplo de algo que te puede angustiar mucho y que en realidad puede ser que, aunque sea útil, en realidad no te resulte porque te angustia más el tratar de estar controlando la respiración. Pero existe. Entonces, por último, tenemos el después. Y el después se refiere no a justo después de que tuviste una crisis, sino que se refiere al espacio entre crisis y crisis, o sea, tu vida cotidiana. Aquí sí es tratamiento. Aquí ya no es para que se te vaya una crisis, para calmarte en una crisis, sino para que no vuelvan a venir crisis, para sanar eso. Entonces aquí la lógica es diferente. ¿Cuál es la lógica? La lógica que te explicaba al principio. Lo que hay que hacer es que el subconsciente y la presión emocional vayan bajando. Para esto, obviamente, la terapia sirve, pero como la lógica es vaciar el subconsciente, entonces las técnicas, sobre todo de meditación y de respiración, son las más efectivas que hay para eso. Necesitas entonces allí ser consistente, necesitas una práctica diaria que permita que esa presión interna que se fue acumulando con el tiempo comience a bajar. Entonces, recapitulando, tenemos 3 momentos en el tratamiento de la crisis de pánico. Los primeros 2 no es un tratamiento, sino un manejo, o sea, estás tratando de que, o en el primero, el antes, que no llega hasta una crisis de pánico intensa, o en la segunda, durante la crisis de pánico, que se vaya lo antes posible. En la tercera, lo que tenemos es el tratamiento. Es todo el momento entre las crisis y crisis, o sea, tu vida cotidiana. Son cosas que puedes hacer para descargar el subconsciente, para aliviar la presión emocional todos los días para que se vayan las crisis de pánico con la práctica habitual. Entonces, vamos a lo esperado. Técnicas, técnicas, técnicas. Te voy a dar 2 técnicas que te van a ser muy útiles. Estas técnicas son para 2 momentos especialmente. Para cuando está llegando la crisis o para el tratamiento habitual, para el tratamiento para que se te vayan las crisis en el fondo. Las técnicas muy complejas cuando estás en medio de la crisis no sirven tanto. ¿Por qué? Porque estás en un momento de desesperación, estás tomado por la emoción y eso hace que sea difícil aplicar técnicas complejas. Entonces, en ese momento, lo más importante es focalizarse en calmarse. Y repito, cualquier técnica de respiración puede servir ahí. Así que sobre todo la primera, que es más simple, de las que voy a explicar ahora, incluso pueden servirte ahí. Pero vamos a enfocarnos especialmente en cuando está empezando la crisis y para el tratamiento también. Entonces, vamos con la primera. Esta respiración se llama respiración de la victoria. Muy sencilla. Inhalas profundo. Mantienes el aire adentro. Tiene que ser por 3 o 4 segundos. Esto es importante. No son 2 segundos, tampoco son 5 segundos. Son 3 o 4 segundos. ¿Ok? Eso es lo que mantienes adentro. Y mientras mantienes adentro del aire vas a repetir mentalmente la afirmación victoria. De esa manera, separando las sílabas. Victoria en tu mente.
lo tienes que hacer como una afirmación, lo tienes que decir con convencimiento, lo tienes que decir con fuerza dentro de tu mente. No vas a necesitar entonces contar los segundos porque las sílabas te pueden servir para marcar la duración de esa suspensión del aire por dentro. Muy sencilla y funciona de verdad bien. Hay personas que me han dicho incluso que haciéndolo una vez, solo una repetición, han logrado que no suceda la crisis de pánico, que solo parte los primeros síntomas y se va. Pero por regla general, siempre son cosas generales en psicología, pero habitualmente 2 o 3 minutos de esta respiración hace que ya se vaya totalmente y nunca llegas a entrar en la crisis de pánico. Sencillo, ¿verdad? ¿Qué es lo bonito de esta técnica también, aparte de lo fácil que es? De que el ritmo de la respiración solamente está determinado en la suspensión por dentro. La velocidad de la inhalación y de la exhalación no están indicadas. Entonces, ¿qué es lo que te permite eso? Que lo puedes aplicar en cualquier momento. Porque una complicación para manejar la ansiedad de una crisis de pánico cuando te va a empezar a dar es que muchas veces estamos en un contexto social y no queremos que se sepa que nos está dando esto, ¿cierto? Que vamos a quedar expuestos. Entonces tú puedes estar en una reunión y tú estás haciendo esta respiración y nadie se entera. Puedes estar manejando, puedes estar caminando por la calle, puedes estar hasta hablando por teléfono. Nadie se va a enterar que estás haciendo esta respiración, que estás con esta angustia y puedes manejarla sin que nadie se dé cuenta. Por eso me encanta. Segunda técnica, entonces, esta técnica es para el tratamiento. Esto es para que se te vayan las crisis de pánico, ¿ok? Entonces, existen técnicas más complejas que esta. Existen técnicas incluso que funcionan aún más rápido, pero esta funciona muy bien. Y para los propósitos de un video de YouTube no queremos dar técnicas que requieren supervisión. Entonces te doy esta técnica que para estos propósitos funciona bien y que aún así sigue siendo efectiva. Practicando todos los días puedes notar cambios en esto. Si es que de todas maneras necesitas una supervisión mayor, si es que necesitas algún profesional que te guíe en este proceso, entonces por favor contáctame. Están las redes sociales en el canal, entonces puedes contactarme a través de Facebook. Ahí está el WhatsApp. Por favor no me dejen mensaje en Facebook porque soy un poco malo para responder ahí, pero por WhatsApp podemos comunicarnos fluidamente. En todo caso, vamos con la técnica. Esta técnica la llamamos respiración de 1 minuto o respiración de la vida. ¿Cómo se hace? Voy a mostrar el ideal y luego cómo se adapta para irlo construyendo en el tiempo. La idea es hacer solo una respiración por minuto. Entonces eso significa inhalo lentamente, llenando hasta la máxima capacidad de los pulmones, demorándome 20 segundos. Luego mantengo adentro el aire por 20 segundos y exhalo lentamente el aire hasta vaciar la última gota de aire de los pulmones por 20 segundos. 20, 20 y 20, esto forma 1 minuto en total, entonces respiraste solo una vez en 1 minuto. Los beneficios de esto son gigantes que nos alargaríamos mucho si empezamos a explicarlos, pero lo que necesitas saber es que sirve para las crisis de pánico. Entonces, las manos van sobre las rodillas, la columna necesita estar recta, porque esto ya es una técnica de meditación, y la vista está mirando la punta de la nariz. ¿Por qué la punta de la nariz? Porque cuando miramos la punta de la nariz, la mente se enfoca y empieza naturalmente a liberar los pensamientos del subconsciente. Entonces, puede ser quizás que cuando lo estés haciendo tengas más pensamientos que lo normal. Con la práctica, la idea es que la calma mental va llegando, pero es normal si tienes más pensamientos. No te espantes si eso sucede. No es que no esté funcionando, porque tú dices, bueno, quiero calmarme, pero estoy pensando más. Lo que pasa es que el subconsciente se empieza a descargar, entonces empiezas a pensar más, y con el tiempo los pensamientos ya se van yendo tanto que entonces ya no tienes tantos pensamientos disponibles. ¿Cuál es la clave entonces para que eso suceda? Para que pases de muchos pensamientos a menos pensamientos cuando estás haciendo la técnica, es sencillamente ser regular con la práctica. Con el paso de los días vas a ir notando que cada vez hay menos pensamientos. Bien, esas son las 2 técnicas, esos son los 3 momentos, ese es el manejo. Muchas gracias por ver este video. Continuamente estoy pensando cómo ayudarte a alcanzar tu destino
más elevado. Si es que te gustó este video, te agradeceré mucho que le des me gusta, que compartas el video y que te suscribas al canal para que sepas cuando hay más contenido de tu interés. Y si quieres apoyar a este canal, hay dos maneras de hacerlo. La primera, comparte este video. Mencionaba al principio, 1 de cada 3 personas va a tener crisis de pánico en su vida. Entonces, de seguro tienes gente alrededor que esto le va a ser muy útil. Estate atento al resto de los videos porque nos falta hablar de los síntomas de las crisis de pánico, nos falta hablar de cómo uno puede asistir a una persona que tiene crisis de pánico y otros videos más relacionados con este y con otros temas de psicología que son útiles para las personas y su bienestar. Entonces, compártelo. Segunda manera que puedes apoyar, puedes hacer una donación única a través de Flow o una donación mensual a través de Patreon. Te dejo los enlaces en la descripción. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta este punto del video. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad con otro tema interesante de psicología yógica. Que Dios te bendiga.